Probablemente lo has visto cientos de veces. Sobre un poste, en la rama de un árbol, en el techo de una casa, observando una calle llena de personas que ni siquiera notan su presencia. Está tan acostumbrado a vivir cerca de nosotros que la mayoría de la gente ha dejado de prestarle atención. Es solo un cuervo. Al menos, eso parece. Porque si preguntaras a alguien cuál es el animal más inteligente que puede encontrarse cerca de su casa, probablemente mencionaría un perro. Tal vez un gato. Quizás un loro. Pocas personas pensarían en un cuervo. Y, sin embargo, durante las últimas décadas, científicos de todo el mundo han descubierto algo extraordinario. Algo tan sorprendente que ha obligado a muchos investigadores a replantearse una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente ser inteligente? Porque resulta que uno de los cerebros más impresionantes del reino animal no pertenece a un chimpancé, ni a un delfín, ni a un elefante. Pertenece a un ave negra que probablemente vive a pocos metros de donde estás ahora mismo. Y lo más increíble es que esta historia comienza con una pregunta aparentemente simple. ¿Puede un cuervo recordar tu rostro? No reconocer a los humanos en general. No distinguir a una persona de un perro. Tu rostro. Tu cara específica. Como si fueras un individuo único dentro de una multitud. Durante mucho tiempo, la mayoría de las personas habría respondido que no. Después de todo, hablamos de un pájaro. Un animal que muchos consideran poco más que una presencia habitual en parques y ciudades. Pero a principios de los años 2000, un grupo de investigadores decidió averiguarlo. Y los resultados terminaron convirtiéndose en uno de los experimentos más famosos de la historia de la inteligencia animal. Todo comenzó en la Universidad de Washington. Los investigadores utilizaron máscaras humanas muy realistas. Una representaba a una persona peligrosa. La otra representaba a una persona neutral. Los científicos que llevaban la máscara peligrosa capturaban temporalmente algunos cuervos salvajes para estudiarlos antes de liberarlos. Nada que pusiera en riesgo a las aves, pero sí una experiencia desagradable. Después de eso, los investigadores comenzaron a caminar por el campus utilizando las mismas máscaras. Y ocurrió algo inesperado. Los cuervos reaccionaban inmediatamente. Gritaban, emitían llamadas de alarma, seguían a la persona, advertían a otros cuervos. Parecía que recordaban perfectamente quién había representado una amenaza. Pero lo verdaderamente increíble llegó después. Mucho después. Los científicos continuaron observando a las aves durante años. No semanas. No meses. Años. Y los cuervos seguían reaccionando ante la máscara peligrosa. Incluso cuando la llevaba una persona completamente diferente. No estaban reconociendo la ropa, ni la voz, ni la forma de caminar. Estaban reconociendo el rostro, o al menos lo que ellos interpretaban como el mismo rostro. Y entonces ocurrió algo todavía más extraño. Nuevos cuervos comenzaron a participar en las reacciones. Aves jóvenes que jamás habían sido capturadas. Aves que nunca habían tenido contacto directo con los investigadores originales. ¿Cómo era posible? La explicación más probable dejó sorprendidos a los científicos. Los cuervos parecían transmitir información entre ellos, como si compartieran conocimientos sobre individuos específicos, como si existiera una especie de memoria colectiva dentro de la comunidad. De repente, la imagen tradicional del cuervo empezó a derrumbarse. Porque una cosa es recordar, otra muy distinta es enseñar. Y cuanto más estudiaban los investigadores a estas aves, más descubrían que aquello era solo la punta del iceberg. Porque recordar rostros es impresionante, pero resolver problemas complejos es otra historia. Y aquí es donde los cuervos comenzaron a desafiar algunas de las ideas más antiguas sobre la inteligencia animal. Durante mucho tiempo, se asumió que los animales más inteligentes debían tener cerebros enormes.
Parecía lógico. Los grandes simios, los delfines, los elefantes, todos poseen cerebros relativamente grandes. Los cuervos no, y sin embargo, seguían haciendo cosas que no encajaban con esa teoría. Seguían encontrando soluciones, seguían sorprendiendo a los científicos, seguían comportándose como si fueran mucho más inteligentes de lo que deberían ser. Y muy pronto, una serie de experimentos demostraría que los cuervos eran capaces de algo que durante siglos se consideró una característica casi exclusiva de los seres humanos: el uso de herramientas. Y cuando los investigadores vieron lo que algunos cuervos eran capaces de hacer con un simple trozo de metal, comenzaron a comprender que estaban frente a algo realmente extraordinario. Imagina que alguien te entrega una caja transparente. Dentro de ella hay comida. Puedes verla perfectamente. Sabes que está ahí, pero no puedes alcanzarla. Ahora imagina que no tienes manos, no tienes dedos, no puedes abrir cerraduras, no puedes mover piezas complejas, solo tienes un pico. La mayoría de los animales simplemente se rendirían. Los cuervos no. Uno de los experimentos más famosos jamás realizados con estas aves comenzó precisamente con desafíos parecidos a ese. Los investigadores querían saber hasta dónde llegaba la capacidad de resolución de problemas de los cuervos. Y muy pronto descubrieron que estaban haciendo la pregunta equivocada, porque el verdadero problema no era cuánto podían resolver. El verdadero problema era encontrar tareas lo suficientemente difíciles para ponerlos a prueba. En uno de los experimentos más conocidos, un cuervo debía obtener comida que se encontraba dentro de un recipiente. El alimento estaba fuera de su alcance. Sin embargo, había un pequeño trozo de alambre cerca. Para la mayoría de los animales, aquel objeto no significaba nada. Era simplemente un trozo de metal. Pero no para el cuervo. Después de observar la situación durante unos instantes, el ave comenzó a manipular el alambre con el pico. Lo dobló, lo modificó, y terminó creando una especie de gancho improvisado. Con esa herramienta logró extraer la comida. Los investigadores quedaron sorprendidos, no porque el cuervo utilizara una herramienta, sino porque la fabricó. Eso cambia completamente las reglas del juego. Utilizar una piedra para romper algo es impresionante. Fabricar una herramienta adaptada a un problema específico es otra cosa. Requiere comprender una relación entre causa y efecto. Requiere imaginar una solución antes de ejecutarla. Y cuanto más se repetían estos experimentos, más evidente se hacía una realidad incómoda para muchos científicos. Los cuervos eran mucho más inteligentes de lo que se había creído durante siglos. Pero las sorpresas apenas comenzaban, porque fabricar herramientas es extraordinario. Sin embargo, existe una habilidad aún más rara: la capacidad de resolver problemas en varios pasos. Piensa en ello. Muchos animales pueden realizar una acción para obtener una recompensa. Pero, ¿qué ocurre cuando la solución exige una secuencia? ¿Cuando es necesario resolver un problema para resolver otro? Eso fue exactamente lo que varios investigadores decidieron comprobar. En una serie de pruebas, los cuervos debían completar varias etapas consecutivas para conseguir comida. Primero necesitaban obtener una herramienta. Después, utilizar esa herramienta para conseguir otra mejor. Y finalmente, usar la segunda herramienta para alcanzar la recompensa. Era una cadena de decisiones, una especie de rompecabezas. Y los cuervos lo resolvieron. No todos, no siempre, pero lo suficiente para dejar claro que eran capaces de planificar acciones futuras. Y eso es algo extremadamente raro en el reino animal, porque planificar implica algo fascinante. Implica actuar pensando en un resultado que todavía no existe. Pensar en el futuro. Y precisamente ahí aparece otra característica extraordinaria de los cuervos: la memoria. Muchos animales esconden comida, ardillas, algunos roedores, ciertas aves.
Pero los cuervos llevan este comportamiento a otro nivel. Miles de observaciones en la naturaleza muestran que almacenan alimento para consumirlo más tarde. Nada sorprendente hasta aquí. Lo sorprendente ocurre cuando sienten que alguien los observa. Los investigadores comenzaron a notar que algunos cuervos modificaban completamente su comportamiento cuando otro cuervo estaba cerca. Escondían la comida con más cuidado. Elegían lugares distintos. Incluso regresaban más tarde para cambiarla de sitio, como si anticiparan un posible robo. Y entonces surgió una pregunta fascinante. ¿Cómo sabe un cuervo que otro podría robarle? La respuesta parece obvia. Porque él mismo haría exactamente eso. Algunos investigadores creen que los cuervos podrían utilizar sus propias experiencias para predecir el comportamiento de otros individuos. No es una prueba definitiva, pero sí una pista extraordinaria, porque implica una forma muy sofisticada de entender el mundo. Y cuanto más aprendían los científicos sobre estas aves, más difícil resultaba seguir viéndolas como simples pájaros urbanos. Cada nuevo estudio parecía destruir otra creencia. Cada nuevo experimento revelaba una capacidad inesperada. Y lo más increíble es que muchas de estas habilidades no aparecen únicamente en laboratorios. Aparecen todos los días, en ciudades, en parques, en calles llenas de personas, sin que casi nadie las note. Porque mientras nosotros creemos que observamos a los cuervos, existe la posibilidad de que ellos también nos estén observando a nosotros, aprendiendo, recordando y sacando conclusiones. De hecho, algunos investigadores llegaron a sospechar que los cuervos no solo reconocen rostros humanos, también parecen desarrollar opiniones sobre determinadas personas. Y cuando comenzaron a estudiar esas relaciones, descubrieron algo que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Algunos cuervos parecían ser capaces de guardar rencor durante años. La mayoría de los encuentros que tenemos con animales son olvidados casi de inmediato. Un pájaro vuela cerca, un gato cruza la calle, un perro pasa caminando con su dueño. El momento termina y la historia desaparece. Pero los cuervos parecen funcionar de otra manera. Para ellos, algunas experiencias no desaparecen, se almacenan y pueden permanecer allí durante años. Los investigadores comenzaron a sospecharlo cuando observaron algo extraño en los experimentos de reconocimiento facial. Las aves no solo recordaban a las personas asociadas con experiencias negativas, también modificaban su comportamiento cada vez que las volvían a encontrar. Era como si mantuvieran un archivo mental, una lista de individuos importantes. Y lo más sorprendente es que esa lista podía durar muchísimo tiempo. En algunos casos, más de lo que los científicos consideraban razonable para un ave salvaje. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando estudiaron cómo se comportaban los grupos de cuervos. Porque un cuervo rara vez vive completamente aislado. La mayoría forma parte de comunidades complejas. Y dentro de esas comunidades ocurre algo fascinante. La información circula. Cuando un cuervo detecta una amenaza, suele emitir llamadas de alarma. Otros individuos responden, observan, aprenden y muchas veces recuerdan. Es un sistema increíblemente eficiente, porque permite que el conocimiento adquirido por un individuo beneficie a muchos otros. Algunos investigadores incluso han comparado este fenómeno con una forma básica de cultura animal. No cultura como la humana. No existen escuelas para cuervos, ni libros, ni lenguaje escrito, pero sí transmisión de información entre generaciones. Y eso cambia completamente nuestra percepción de estas aves, porque una cosa es ser inteligente, otra muy distinta es compartir conocimiento, y los cuervos parecen hacer ambas cosas. Pero hay otro aspecto todavía más impresionante: su capacidad para adaptarse. Piensa en la cantidad de cambios que han ocurrido en los últimos siglos. Carreteras, automóviles, semáforos, rascacielos, ciudades gigantescas,
Millones de personas moviéndose constantemente. Muchos animales tuvieron dificultades para adaptarse a este nuevo mundo. Algunas especies desaparecieron de ciertas regiones. Otras vieron reducirse drásticamente sus poblaciones. Los cuervos hicieron exactamente lo contrario. Prosperaron. Hoy viven en algunas de las ciudades más pobladas del planeta. Y no solo sobreviven, parecen entender cómo funcionan. Uno de los ejemplos más famosos proviene de Japón. Durante años, investigadores y residentes comenzaron a observar una conducta extraña. Los cuervos dejaban nueces sobre la carretera, no en cualquier lugar, justo donde pasaban los automóviles. Después se alejaban, esperaban, y cuando los vehículos aplastaban las nueces, regresaban para recoger el alimento. Ya de por sí, era impresionante. Pero la historia se volvió todavía más interesante, porque algunos cuervos parecían utilizar cruces peatonales e intersecciones con semáforos. Esperaban a que los coches hicieran el trabajo, y después aprovechaban los momentos más seguros para recuperar la comida. Era una solución brillante. La ciudad había creado un problema, una nuez demasiado dura, y los cuervos habían encontrado una herramienta gigantesca para resolverlo. Los automóviles. Lo fascinante es que ningún cuervo recibió clases para hacer eso. Ningún humano se los enseñó. Fue una solución desarrollada a partir de observación y aprendizaje. Y ejemplos como este comenzaron a aparecer por todas partes. Cuervos utilizando nuevas fuentes de alimento, nuevas estrategias, nuevas oportunidades, siempre aprendiendo, siempre adaptándose. Y quizás esa sea una de las razones por las que resultan tan difíciles de estudiar. Porque cuando los científicos creen haber comprendido sus límites, los cuervos encuentran una nueva manera de sorprenderlos. Sin embargo, existe un experimento que probablemente resume mejor que ningún otro lo extraordinarios que son. Curiosamente, comenzó con una historia escrita hace más de 2000 años. Una fábula atribuida a Esopo. En ella, un cuervo sediento encuentra una vasija con agua. El nivel del agua es demasiado bajo para alcanzarla. Entonces el ave comienza a lanzar piedras dentro del recipiente. Poco a poco, el agua sube y finalmente puede beber. Durante siglos, la mayoría de las personas consideró la historia simplemente una fábula, una lección moral, nada más. Hasta que algunos científicos decidieron comprobar si un cuervo real sería capaz de resolver un problema parecido. Lo que ocurrió dejó asombrados incluso a los investigadores más experimentados. Porque los cuervos no solo comprendieron el problema, también encontraron la solución. Y aquella demostración obligó a muchos especialistas a aceptar una idea que hasta entonces parecía exagerada. Quizás los cuervos no son simplemente aves inteligentes. Quizás son una de las formas de inteligencia más impresionantes que existen fuera de nuestra propia especie. Y la siguiente prueba iba a llevar esa idea todavía más lejos. Cuando los investigadores recrearon la famosa historia de Esopo, muchos pensaron que el resultado sería decepcionante. Después de todo, una cosa es una fábula. Otra muy distinta es la realidad. Sin embargo, los cuervos tenían otros planes. En el experimento, los científicos colocaron comida flotando dentro de un recipiente parcialmente lleno de agua. El alimento estaba fuera del alcance del ave. El cuervo podía verlo. Sabía que estaba allí, pero no podía alcanzarlo directamente. A su alrededor había varios objetos, piedras, pequeños bloques, elementos que podían ser introducidos en el recipiente. Poco a poco, los cuervos comenzaron a dejarlos caer dentro del agua. Y entonces ocurrió exactamente lo que describía la antigua historia. El nivel subió, la comida se acercó, y finalmente pudieron obtenerla. Pero lo más interesante no fue que resolvieran el problema. Lo realmente fascinante fue cómo lo resolvieron. Porque en experimentos posteriores,
Los investigadores complicaron la situación. Introdujeron objetos ligeros y objetos pesados, objetos útiles y objetos inútiles, y los cuervos comenzaron a mostrar preferencias. Elegían con más frecuencia aquellos elementos que producían mejores resultados, como si comprendieran la relación entre sus acciones y las consecuencias. No era magia, no era instinto puro, era aprendizaje. Y eso es precisamente lo que convierte a los cuervos en animales tan extraordinarios. Aprenden constantemente, aprenden observando, aprenden experimentando, aprenden equivocándose. Y cuanto más aprenden, más capaces se vuelven de resolver problemas futuros. De hecho, algunos investigadores creen que una de las claves de su éxito es precisamente esa combinación de inteligencia y curiosidad. Porque la inteligencia por sí sola no basta. Muchos animales poseen habilidades sorprendentes, pero pocos muestran el mismo interés por explorar situaciones nuevas. Los cuervos, sí, investigan, manipulan objetos, prueban soluciones, analizan su entorno, y esa actitud les permite descubrir oportunidades donde otros animales solo ven obstáculos. Quizás por eso han logrado prosperar en prácticamente cualquier lugar donde viven los seres humanos. Bosques, pueblos, grandes ciudades, zonas agrícolas, montañas. No importa demasiado. Mientras exista una oportunidad, existe una posibilidad de que un cuervo aprenda a aprovecharla. Y aquí aparece una idea fascinante. Durante mucho tiempo, los humanos creímos que éramos los únicos arquitectos de las ciudades modernas. Los únicos adaptándonos al entorno urbano. Pero los cuervos también lo han hecho, a su manera. Han aprendido a convivir con vehículos, con edificios, con millones de personas, con tecnologías que jamás existieron durante la mayor parte de su historia evolutiva. Y aún así, siguen encontrando formas de convertir todo eso en ventajas. Eso requiere algo más que instinto. Requiere flexibilidad mental, requiere innovación, requiere inteligencia. Y precisamente por eso, muchos especialistas consideran a los cuervos entre las aves más inteligentes jamás estudiadas. No porque imiten palabras como algunos loros, no porque realicen trucos sorprendentes, sino porque parecen comprender problemas complejos y encontrar soluciones nuevas. Una habilidad extremadamente rara en el reino animal. Pero quizás lo más increíble de toda esta historia sea que la mayoría de nosotros seguimos ignorándolos. Pasamos junto a ellos todos los días. Los vemos en árboles, en postes, en tejados, y rara vez pensamos en lo que realmente estamos observando. Porque cuando vemos un cuervo, vemos un pájaro. Los científicos ven algo muy diferente. Ven una mente construida por millones de años de evolución. Una mente capaz de recordar rostros, fabricar herramientas, resolver rompecabezas, compartir información y adaptarse a un mundo que cambia constantemente. Y cuando comprendes todo eso, resulta imposible volver a mirar a un cuervo de la misma manera, porque entonces aparece una pregunta inevitable. Si una de las criaturas más inteligentes del planeta ha estado viviendo frente a nuestras ventanas durante siglos, ¿cómo es posible que apenas estemos comenzando a entenderla? La respuesta a esa pregunta nos lleva a la conclusión más sorprendente de todas. Durante siglos, los cuervos estuvieron ahí, sobre los tejados, en los campos, en los parques, observando silenciosamente el mundo humano mientras nosotros apenas les prestábamos atención. Y quizás esa sea la parte más fascinante de toda esta historia. No que los cuervos sean inteligentes, sino que hemos tardado tanto tiempo en darnos cuenta. Porque cuanto más los estudian los científicos, más difícil resulta encajarlos en las categorías tradicionales. No son simples aves siguiendo impulsos automáticos. No son máquinas biológicas repitiendo comportamientos programados. Son animales que aprenden, que recuerdan, que se adaptan,
que resuelven problemas y que parecen comprender mucho más de su entorno de lo que imaginábamos. Durante mucho tiempo pensamos que la inteligencia animal era una especie de escalera. En la cima estaban los seres humanos, debajo los grandes simios, más abajo otros mamíferos y mucho más abajo las aves. Los cuervos destruyeron esa idea. Demostraron que la evolución puede construir inteligencia de formas muy diferentes, que no es necesario parecerse a un humano para resolver problemas complejos, que un cerebro relativamente pequeño puede producir resultados extraordinarios. Y quizás esa sea la lección más importante de todas. La naturaleza no intenta copiar a los seres humanos. Cada especie encuentra sus propias soluciones. Los delfines desarrollaron las suyas en los océanos, los chimpancés en los bosques y los cuervos en el aire, observando el mundo desde arriba. Por eso resultan tan fascinantes, porque representan una forma de inteligencia completamente distinta a la nuestra, y aún así, sorprendentemente eficaz. La próxima vez que veas un cuervo posado en una rama o sobre un poste, intenta mirarlo de otra manera. Tal vez no estés observando simplemente a un pájaro. Tal vez estés observando a un animal capaz de recordar rostros durante años, capaz de fabricar herramientas, capaz de transmitir información a otros individuos, capaz de aprender continuamente de un entorno que cambia cada día. Un animal que lleva siglos viviendo junto a nosotros y que apenas ahora comenzamos a comprender. Porque después de todo, el ave más inteligente que muchos de nosotros veremos en nuestra vida no vive en una selva remota, no habita una isla perdida, no está escondida en algún rincón inalcanzable del planeta. Probablemente vive justo frente a tu ventana y ha estado ahí todo este tiempo. Si este documental cambió tu forma de ver a los cuervos, cuéntanoslo en los comentarios. ¿Has tenido alguna experiencia extraña con uno? ¿Alguna vez sentiste que te observaban? Nos encantará leer tu historia. Y si te apasionan los animales, la naturaleza y los secretos ocultos del mundo que nos rodea, suscríbete para no perderte los próximos documentales. Porque a veces los descubrimientos más increíbles no están en lugares lejanos. Están justo delante de nosotros. Solo necesitamos aprender a mirar.